El tema 1, el que me toca presentar, es el ente físico. Pertenece a metafísica, pero la cuestión es más bien de filosofía de la ciencia. Yo voy a dividir mi exposición en 3 puntos. El primero, centrarme en las lecturas obligatorias, espero durar 15 minutos. El siguiente, meterme a la parte histórica, el cuadro histórico que viene en la tracha. Y el tercero, el cuadro esquemático. Lo que he hecho simplemente es tomar el librito de temas de licencias, qué bonito, y empezar a las lecturas obligatorias para luego ir desarrollando los temas. Un problema que vi a la hora de desarrollar el tema es que las lecturas obligatorias no son suficientes para dar respuesta a todas las preguntas de los temas. Incluso había partes donde sí simplemente tuve que ir en ayuda de otros temas de los temas del año pasado para hacerme una idea de cómo desarrollarlo, porque venía simplemente la pregunta y no encontraba cómo responderla del todo. La primera parte, y esto va a ser un video, luego hay que ir cortando a los diferentes. En las lecturas obligatorias está primero Aristóteles, la física, en varios fragmentos, y como línea de lectura, nada más les propongo que va centrada, igual que los otros, en la temática espacio-tiempo, más casi la propiedad del ente físico en cuanto al espacio y el tiempo. Si bien habla también de las causas en modo general, pero yo creo la línea de lectura tiene que ser esta. Cito nada los puntos principales: objeto y método de la física. La ciencia es conocimiento cierto por las causas, es lo primero que se ve. Y luego pasa a tratar el número de los primeros principios. Aquí ya son las aporías. Esto es si es uno, si es múltiple, y todo lo que hemos visto ya con el PAE Contact. Pasa a tratar el tema de la sustancia, que es lo que dice por lo que algo permanece y algo no. Aquí para empezar a tratar el tiempo y el espacio va a hablar del movimiento. Entonces, a la hora del movimiento dice, hay cosas que cambian y cosas que no cambian, y dentro de la cosa hay algo que cambia y algo que permanece. Entonces ya ahí se empieza a ver sustancia-accidente, ¿no? Algo tiene que permanecer para el cambio, y también, de lo contrario, pueden permanecer los accidentes y la sustancia cambia. Ahí ya luego lo va a tratar más adelante. Importante, ¿cuál es el criterio a seguir? Que dice él, en el movimiento o en los cambios, es la generación. Luego va a hablar también de en qué sentido se habla de generación propia y de generación impropia. Es lo que hemos visto en filosofía de la ciencia y creo que no hay que abundar mucho por ahí. Sigue con las causas, se mete ya en el libro 3 al movimiento. Y la típica definición que conocemos: por ello el movimiento es la actualidad de lo potencial en cuanto tal, que hace una referencia a kinesis, diferente a energía. Kinesis es como más el concepto, energía ya es la cosa en sí mismo que se mueve. Vas a tratar en el tema 4 el lugar, manera de estar en un lugar. En esta parte yo tuve un poquito de problemas porque da muchas vueltas sobre un tema, a veces como aporía, a veces como propia contradicción de la circunstancia. Y sí, la verdad yo me llegué a perder un poco en eso. Entonces, aquí lo único que quiero dejar claro es que el espacio o el lugar, que es lo que él toma, como la traducción lo pone aquí, es un dónde. Lo que el padre Pascual nos decía, el espacio no es un ente que tiene todos los entes dentro, que ya luego veremos, el espacio es relación. O sea, tengo dos objetos y están en un espacio. No significa que es un bote donde yo meto las cosas para poder decir que están. El espacio es la relación que existe entre los cuerpos y por lo tanto el espacio es un dónde. Es como, por así decir, una pequeña definición que Aristóteles da. Porque por desgracia, y esto ya lo tomo de un curso que tuve en el máster, el espacio lo solemos imaginar o solemos referir a él en la parte imaginativa. Esto es el fondo donde yo coloco todas las cosas. Por ejemplo, cuando tomo este pizarrón, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, el espacio donde yo dibujo esto
es mi límite, que es lo que va a decir Aristóteles. El espacio es la limitación. Pero para mí siempre es un fondo blanco, un fondo negro o algo por el estilo, pero eso no es el espacio no es un fondo negro donde puedo dibujar cosas. El espacio es un donde, por lo tanto también no es un ente. Para dibujar sí necesito una parte sólida, un ente, que sería mi espacio, pero el espacio pensado, o el espacio como cualidad del ente, es un donde, que es la verdad la definición que más me gustó que da. No hay necesidad de que el lugar aumente con el cuerpo, es uno de los principios que da, ni que un punto tenga un lugar. También el punto, aunque luego lo vamos a ver más concretamente, el punto no tiene que tener un lugar, porque el punto es límite. Ya sabemos las dimensiones, ¿no? El punto es aquello que no tiene dimensiones. La línea tiene longitud, pero no tiene superficie. No tiene superficie. La superficie es la que tiene dos dimensiones, pero no tiene volumen, y así sucesivamente. Entonces, al tener límite, yo tengo el cuerpo, y el espacio es ese límite, es esa relación que se crea entre los cuerpos. Por eso mismo dice, ni que dos cuerpos estén en el mismo lugar, también eso. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y el espacio, por así decir, se va creando, por usar una imagen un poco más imaginativa, conforme hay cuerpos. Por eso una forma de concebir el espacio es como un globo. Conforme se va hinchando, como el Big Bang, la teoría del Big Bang, que ya es más que simplemente eso, es un poco más complicado, se crea un espacio conforme hay cuerpos. Pero es un poco reducir el espacio a simplemente qué hay más allá, o preguntarse qué hay más allá. Es que ya no hay necesidad de preguntarse qué hay más allá. Si no hay un cuerpo que haga el límite o la dimensión del espacio, es un poco reducir el espacio a preguntarse qué hay más allá. ¿Está ahí todo bien? O sea, mientras hay un cuerpo hay un espacio, y la relación entre estos. Cuando no hay cuerpo, simplemente el espacio no existe. Porque si no, ya sería concebirlo como un ente. Y vamos a lo mismo, no es un ente. Ni que el lugar sea una extensión corpórea. Este es el cuarto argumento que pone. El espacio no es lo que ya hemos dicho. Es razonable que cada cuerpo se desplace hacia un lugar propio. Esto es que ocupa un lugar en el espacio. Que luego va a ser la definición que se da en física de cuerpo. Entonces no me adelanto. Después de que trata el espacio, Aristóteles pasa a tratar el tiempo, que en la definición que ya conocemos, medida del movimiento. Esto es, no se puede pensar en un tiempo en algo estático. Vamos al ejemplo imaginativo. Cuando hay movimiento es cuando yo puedo hacer una medida de ese movimiento, en cuanto al antes y el después. Y aquí va a ser el problema que luego Kant va a presentar, y que Santo Tomás también va a presentar en su tesis. Entonces, ¿qué es el tiempo? Con esto pongo un ejemplo, que yo creo que todos conozcamos. Hay un programa de computadoras muy bonito, que se llama Adobe Premiere, en el cual para trabajar se usa una barra de tiempo, que se llama tiempo. Y ahí van pasando lo que se llaman los fotogramas. Esto es, en una grabación ordinaria, no es un continuo, sino un discreto. Continuo, discreto. Entonces, lo que vemos en el programa, aunque se ve que es una línea continua, no es una línea continua, son un conjunto de fotos o de imágenes que se van pasando y nos dan la percepción de un continuo. Pero, como tengo mi barra de tiempo, conforme yo voy pasando el video, en la imagen de proyección voy viendo el video como algo continuo. Pero, en la realidad, en la virtualidad de la computadora, son un conjunto de fotos que se van sucediendo, y entre más rápidas o más fotos pasen por segundo, más me da la percepción de que efectivamente es algo continuo. Ahora, él dice que el tiempo es algo continuo, que es una apoya que lo también presenta, que dice, no, el tiempo es un conjunto de ahora. Va a salir mucho la palabra ahora. La hora sería el fotograma. ¿Sí? ¿Este es Kant? No, es Aristóteles. Es el problema que pone.
Es un poco complicado como lo presenté, porque de los dedos para entenderlo bien. Entonces dice, el continuo tiene la propiedad de que yo lo puedo dividir y puedo encontrar un ahora. Y en un momento yo puedo parar, imaginativamente, y puedo decir, en el minuto 3, segundo 4, no, segundo tal, puedo encontrar esto. Pero mi tiempo no está formado por continuos ahora, por muchos ahora, no. El tiempo es continuo. No tengo muchos ahoritas para luego poder decir tengo un tiempo. Siendo que muchos dicen eso. No, el tiempo es muchos ahora que estamos sucediendo. Es una problemática que luego con la potencia y acto se va a resolver. Porque esto luego hace que haya brincos innecesarios y que luego haya contradicciones. ¿Así está bien? Es importante entenderlo ahorita. ¿Vas a explicar después cómo es que se resuelve con la potencia y el acto? Sí. Bien. Es, resumiéndolo, lo que dice él, potencialmente divisible al infinito, pero actualmente continuo. Yo puedo dividir el tiempo millones y millones de veces, pero potencialmente. En realidad, como el tiempo no es discreto, es algo continuo. Actualmente es algo continuo, potencialmente puede ser discreto o puedo yo dividirlo. ¿Por qué? Porque el movimiento es algo continuo y como el tiempo es medida del movimiento, ahora tiene que medir algo que sea propio. En matemáticas sería, si es un número numerable, o sea, un número que mide a una cierta cantidad, tiene que tener las mismas propiedades. Y como el movimiento es continuo, el tiempo también es continuo, porque es medida del movimiento, que es la definición que luego se da. El tiempo del movimiento. Luego también habla de si es rápido o lento, pero eso es más bien una cuestión subjetiva. El tiempo es continuo, y al ser continuo no es que sea más rápido o más lento, si bien a veces yo lo percibo más rápido o más lento, que va a ser la crítica que luego hace Kant, o que Agustín también va a tomar para decir que el tiempo está en el alma, pero no me adelanto. En el libro sexto ya toma el continuo como lo infinitamente divisible, ahí lo explica. Está la problemática, si yo tengo que ir de A a C, tengo que pasar por B, sería mi punto intermedio. Pero, si para ir de A a B, aparte tengo que pasar en un intermedio de A a B, entonces vamos a la aporía de Zenón, nunca voy a llegar. Por eso se requiere un continuo, porque si no sería absurdo el movimiento, no tendría sentido. Eso es cómo se resuelve la aporía, ¿no? Porque si no siempre voy a tener que sacar intermedios y nunca voy a poder llegar a él. Por eso, hay un movimiento del cuerpo desde un lado hasta otro, y es algo continuo. Por eso cuando digo, esto se mueve de A a C, puedo decir que pasa por B. Pero es todo el cuerpo el que se mueve. Incluso luego dice, el cuerpo puede tener dimensión N1, N2, N3 o N4. Y mientras el N2 está pasando por B y el N4 ya llegó, tiene que haber un punto intermedio y empezamos hoy 3 con la aporía al infinito, entonces que no lleva a ningún lado. En cambio con la potencia y acto, potencialmente puedo decir que ha estado pasando por cada punto, actualmente se ha llevado a término. ¿Por qué? Porque la experiencia sí me lo da. En el último libro que está en las lecturas, que es el 6 efectivamente, es donde trata esta cuestión, y es la verdad donde yo creo saqué más resúmenes. Habla de pasar del punto A al B, A al C entre el B, y luego el cuerpo como parte M1, M2, M3 del mismo cuerpo. Entonces nomás ahí está bien la distinción de por qué usa esos términos. Y luego también afirma que un continuo no es divisible en partes primeras. Esto es, yo no puedo, un continuo tiene un inicio y un fin. Cuando lo divido no es que estoy haciendo un fin ahí, sino potencialmente lo puedo hacer.
pero actualmente en la cosa misma no es que se lleve así a sus partes primeras. Eso es la división a las partes primeras. En el número 9 simplemente refuta los argumentos de Zenón. El movimiento es imposible, de Aquiles, la flecha y el estadio. Creo que no es necesario presentarlos, dado que son muy famosos y todo el mundo los conoce. Pasando a San Agustín, los primeros 13 números de las confesiones en el libro 11 son más bien una alabanza a Dios, que se me hizo al estilo árabe. Yo pensé que estaba leyendo, pero ya me di cuenta que creo en el medievo era lo más normal, lo más común. Y a partir del 14 es cuando se empieza a preguntar qué es el tiempo, así tal cual lanza la pregunta. Y él hace la distinción entre el pretérito, el presente y el futuro. Y dice que todos, el presente, como que no hay tanto problema porque es lo que vivimos, pues no tenemos duda de él. Pero ¿cómo puede existir o no existir el pretérito y existir o no existir el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el problema del futuro? Porque existen los vaticinios, existen las posibilidades de cosas que quiero hacer, que me gustaría hacer, porque existe el pretérito, porque existen los cuentos, dice aquí, la historia en sí mismo, o sea, la memoria. Entonces él dice, tiene que haber un lugar conjunto donde se lleve esto. Y él da como respuesta, dice, ¿en qué sentido se puede decir que hay tres tiempos, pretérito, presente y futuro? Impropio se debe decir presente de lo pretérito. Él da algunos argumentos para llegar a decir, pues estas existen dentro del alma, sea la memoria, la visión o la expectación. Entonces él dice, el tiempo para que pueda ser conocido, para que exista, tiene que estar dentro del alma. El alma es lo que le da actualidad al tiempo. Sea porque con memoria yo puedo traer recuerdos y siempre tiene que ser en el presente. Porque aquello que ha pasado, las historias antiguas, ya no existen. ¿Por qué puedo entonces recordarlas? Porque el alma es el que tiene el poder de recordar cosas. Entonces lo puedo traer al presente y conmemorarlas. Y por eso mismo pueden seguir existiendo. O pueden, en cierto sentido, tener un grado de existencia. Las cosas futuras, los vaticinios, por ejemplo, el que pone de las profecías que ha dado Dios al pueblo. Dice, ¿cómo pueden ser luego que efectivamente existen? Pues por eso, porque hemos tenido una participación de Dios y luego eso. Yo creo que se puede decir porque se pueden actualizar, ¿no? Efectivamente. Se hacen acto. Es lo que... Efectivamente, que en nuestro ejemplo de Adobe sería la barra de tiempo. O sea, lo que yo puedo ver es lo que está en la barra de tiempo, y conforme avanzo o retrocedo, es lo que me permite actualizar en la pantalla lo que estoy viendo. Y esa es la potencia del alma. El alma es la que tiene esa capacidad. El tiempo no es el movimiento de los cuerpos, afirma claramente, y en la memoria es donde donde medimos el tiempo. En la memoria y en sí el alma es la que tiene esa potencia. Yo la verdad cuando me dijeron que San Agustín decía que el alma estaba en el tiempo, yo pensé que era más una alegoría, una presentación, pero después de leer el texto creo que queda más que claro y argumentado. Luego viene el tercero, Santo Tomás de Aquino, de Principis Naturae, que hace una exposición, la verdad, muy sencilla. Aquí no tengo nada que aclarar, porque Santo Tomás es muy claro, de cuáles son los principios: potencia, acto, materia, forma, los principios extrínsecos, causa eficiente y final, distinción de principios y causas. La parte que la verdad sí se me hizo muy interesante es la relación que hay entre las causas. Como la causa eficiente se dice causa respecto al fin, pues el fin solo existe en acto por la operación del agente. Entonces, estas reflexiones que llega a hacer son sencillas, simples, pero la verdad iluminan mucho. O sea, ¿qué tiene que ver la causa eficiente con la final? O por cuando la final es acto de otra y a su vez puede ser potencia de una tercera. Entonces, la relación que él hace está muy sencilla y yo creo que no me tengo que detener en ese punto. Luego, del mismo Santo Tomás está De Trinitate Mundi, que es creo una hoja, y pone ahí el argumento un poco en defensa de la relación ciencia y fe, que Dios puede hacer algo que exista siempre, pero si no puede ser hecho, no es por falta del poder divino, sino por falta de potencia pasiva. Típico ejemplo a veces del triángulo cuadrado, ¿no? Porque el triángulo cuadrado no puede existir, porque es una contradicción en sí mismo. Entonces el ente es el que no permite que sea, no tanto el poder divino.
y también expresar de por qué el mundo no es irracional, de que sea eterno, lo que es el argumento que se pone. Que la verdad luego no es que tenga tanta importancia en el desarrollo del tema, pero pues ahí están las lecturas obligatorias. Luego viene Newton con los principios matemáticos de la filosofía natural. Se me ocurre tenerlo como autor o como libro. Y nada más hay que leer las definiciones y el escolio general. Son 800 páginas en completo. El libro completo. Esto nada más son 3-4 páginas. Pasa a tratar la visión moderna del mundo. Esto es, de buscar la metafísica a una visión, lo que se suele decir materialista empírica, que no es del todo cierto, bueno, todo bien etiquetada, pero que ya no busca las causas primeras, las causas últimas, sino va más bien a la parte del dato empírico y más específicamente a la cantidad. O sea, no es tanto cualidades buscar, sino nada más cantidades. Y por lo mismo, la primera definición es materia. Cantidad de materia es una medida de ella. Esto es decir, la materia, o sea, ya con eso está rompiendo con todo lo que se ha visto con Aristóteles y todo lo demás. O sea, me está diciendo que la materia simplemente es una cantidad de esta. O sea, la cantidad de materia es una medida de ella. Ya no que si la sustancia, el acto, la potencia, no. Simplemente la materia yo la puedo medir, en resumen, lo que está diciendo. ¿Le repite por favor la definición de materia? Cantidad de materia es una medida de ella, que depende de su densidad y magnitud conjuntamente. Y lo que veíamos hoy en clase con el profesor Shiva, la enciclopedia, que más o menos tiene que ver con, ¿no?, era todo el saber, pero era simplemente de carácter descriptivo. O sea, yo puedo tener todo el saber simplemente a la hora de describir un objeto. Entre más describo el objeto, más conozco de él, que ya sería Locke. Pero bueno, pues ya nos adelantamos un poco más. Inicia con Newton. O sea, ya no quiere ver las propiedades trascendentales que llamamos o las propiedades últimas del ente, simplemente se va a que este es un dato que yo puedo medir y por lo tanto ya lo conozco por eso. Luego se mete con la cantidad de movimiento, es una medida del mismo que depende de la velocidad y la cantidad. Ahora se mete con el movimiento y dice simplemente que es una medida. ¿Que cómo se saca? Pues la velocidad con la cantidad de materia. A la hora que tú sabes la ecuación de esas dos cantidades, de esas dos realidades, puedo saber qué es el movimiento, simplemente porque lo puedo medir. Ya no que es en sí mismo, que propiedad en el ente, no. El movimiento simplemente es una medida. La fuerza intrínseca de la materia es la potencia de resistir por la que un cuerpo cualquiera persevera. Principio de permanencia de la materia. Con esto también se empieza un sistema de visión del mundo diferente. Esto es, las cosas ya no es que solamente permanecen en su estado, sino que en cierto sentido empieza ahí la teoría de la relatividad, son afectadas siempre y cuando haya otro cuerpo que directamente la afecte. Todavía no se metía con problemas de gravedad o con problemas de bosón de Higgs o con otras cosas, pero ya decía, el cuerpo va a permanecer estático siempre y cuando no se le moleste, siendo que es una propiedad también de él el propio movimiento, no como los seres humanos con libertad, pero sí la capacidad de movimiento que tenga, el permanecer siempre en un estado de reposo. Y luego se mete con leyes de movimiento centrífugo, que explica, y que la verdad son más datos, pero yo creo que es la visión que hay que tener a la hora de leer este texto, ¿no? O sea, el cambio ya de esquemas que busca. Kant es uno de los, yo creo, más pesados ahí de leer, pero rectifica lo que ya, ciertos prejuicios que yo tenía contra él, pues están rectificados, y trata la cuestión de espacio-tiempo. Esta parte simplemente se mete en espacio-tiempo y reafirma totalmente. ¿Dónde están estas funciones? Sí, hablando del espacio. No es un concepto empírico extraído de la experiencia externa, tal cual. Ahí está ya la ruptura total. No es un concepto empírico extraído de la experiencia externa. Lo que hacemos, las categorías. O sea, yo ya dentro tengo a priori el concepto de espacio o la categoría espacio y
el fenómeno que viene a mí me estimula para poder dar un lugar en el espacio fuera de mí. Por lo que no podemos representar la falta de espacio, no así con la falta de objetos. Ahí el ejemplo del fondo. Yo ya tengo mi espacio, ya tengo mi fondo dentro, y por eso yo luego los fenómenos que recibo les doy un espacio para que mi mente pueda captarlos más fácilmente. Es lo que dice Kant, ¿no? El movimiento, el espacio, no es algo que yo por el conocimiento voy abstrayendo y luego entiendo como propiedad de relación de las materias, sino que es una categoría que yo ya tengo previamente y que me ayuda a entender mejor los fenómenos que están desordenados fuera de mí. No es un concepto de relación entre cosas, aquí claramente lo dice el número 3. O sea, no es un concepto de relación entre las cosas, que es lo que antes se entendía por espacio, sino una intuición pura, lo que son las categorías. Intuición a priori, no concepto. Y cuando pasa a tratar el tiempo, simplemente dice, como el tiempo ya sabemos que es medida del movimiento, entonces por lo tanto también es una cuestión que tenemos a priori, no es otra cosa. Él ya lo pone aquí muy claramente. La razón pura como sede de la ilusión trascendental. Es un párrafo muy pequeño, pero iluminativo, que yo creo que todos hemos estudiado cuando hemos visto a Kant. Einstein, aquí la verdad se puede dar casi un curso completo sobre él, pero en resumidas cuentas, y también lo busqué, en los científicos también se entiende, cuando uno habla de la teoría de la relatividad de Einstein, todo el mundo dice que es igual a la velocidad cuadrada, ¿no? Energía es igual a la masa, o la aceleración al cuadrado. Aceleración es la velocidad de la luz. Lo descubrí hace poco. Pensé que era la aceleración del cuerpo, pero no es la constante de la velocidad de la luz. Entonces, pensé que era la aceleración la anterior, que es masa o velocidad o velocidad. Hay dos grandes cosas que se ven en la teoría de la relatividad, que es la teoría de la relatividad general, que es la segunda, y teoría de la relatividad específica, que es la primera, si no me falla el orden. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En resumidas cuentas, Einstein dice que la primera usa el sistema de coordenadas galileiana. El plano cartesiano. El plano cartesiano, que son, que luego pasarán a matemáticas ya más complejas, a plano cartesiano, pero en 3 dimensiones. Aquí no lo voy a representar bien, pero es XY y Z es la tercera. Será profundidad, pero así se representa en matemáticas, lo estamos en el plano. Y la teoría de la relatividad general se rige por la llama curva gaussiana. Me pregunté a mi mamá, pero no sabía. Ella no estudió la campana de Gauss. Pero las curvas gaussianas, en resumen, son un sistema desordenado en el cual se lleva a cabo el movimiento en el espacio de cuerpos. Esto es, cuando yo uso este sistema, es un sistema ordenado que no toma en cuenta dos factores, la gravedad y el electromagnetismo, que son fuerzas que se encuentran en la naturaleza. Entonces, al no tomar en cuenta esas dos leyes, mi sistema es muy sencillo y plano, lo que podría ser en esquema o maqueta. Pero dice Einstein, hay realidades en las cuales no se puede seguir este esquema, porque simplemente la gravedad y el electromagnetismo toman un papel muy fuerte, que son los dos grandes mundos en los cuales no vivimos, pero no nos damos cuenta, que es el universo y lo que llamamos la física cuántica. Nosotros estamos acá, ahí felices de la vida. Esto es el macrocosmos, exacto, y el microcosmos. Entonces, en estas dos realidades
estas fuerzas sí interactúan y por lo tanto este sistema no me sirve. Entonces dicen, yo necesito, o yo intentaré hacer un sistema que me permita unir estos tres mundos. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que son tres leyes las que rigen el mundo, al final de cuentas yo necesito una teoría unificadora, que sea la teoría de la relatividad general. O sea, general, válida para todos. Aquí pone el ejemplo del trenecito, el juego y la persona que va y viene, y ahí lo explica muy bien, muy sencillo. Yo pensé que iba a ser más complicado, pero es claro en su expresión. Pone el ejemplo de un tren que va con la luz, una persona que está afuera observando y luego un cuervo que está pasando por ahí. Entonces es el sistema de referencia inercial, que es el que tiene la vía. Esto es un sistema que no se me mueve, que es el sistema cartesiano, un objeto que está en movimiento constante, un objeto que sigue el mismo sistema pero que el movimiento es diferente, y un observador que simplemente está supuestamente sin movimiento. Lo va a decir, eso es imposible porque no existe un observador que no influya en el sistema. Siempre va a ser así. Siempre, o si hay un observador, va a estar en algún tipo de movimiento. En referencia a mi sistema de coordenadas, que será la vía que no se mueve, puede ser que esté estático, pero tiene que tener ahora el mismo movimiento para que efectivamente vea un reposo en el objeto. Entonces eso es lo que quiere en la primera parte. En la segunda parte ya se mete un poquito más en ecuaciones y cuestiones muy técnicas. La ecuación de Lorentz, que no es tan complicada como parece. Ahora vamos a ver a Gauss. Les recomiendo la vida de Gauss, es un poco interesante. Escuadra menos 1 por velocidad al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación es muy importante. Yo pensé que se la sacó de la manga, pero no, es que después de varias ecuaciones que se hacen, Lorentz, ¿verdad? Lorentz. Así como Lorentz. Entonces después de varias fórmulas que se hacen, se llega a esta ecuación, que la ecuación no es otra cosa más que la representación de la verdad en forma matemática. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto en resumen? Vamos a llegar más. La velocidad de la luz al cuadrado es un valor único, constante. Entonces dice Einstein, si es un valor constante yo me puedo guiar con esto. O sea, yo puedo decir, este es mi ente, por así decirlo, mi sustancia de la cual yo me puedo agarrar. Y luego la velocidad del objeto al cuadrado, para hacer la equivalencia, menos 1. ¿Qué pasa cuando 1, por ejemplo, si es igual la velocidad que llevo a la velocidad de la luz, entonces sale más, por ejemplo, si son 300.000 y logro viajar a 300.000 kilómetros por segundo y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, entonces es 1. Y 1 menos 1 es igual a raíz cuadrada de 0, no existe. Entonces, con esta ecuación lo que quiere decir es simplemente, número de paso número 1, no puedo viajar a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque es imposible. No es por falta de fuerza o de impulso que se pueda tener. Este es un valor universal constante. O sea, no es simplemente que me falta gasolina para... ¿Por qué le faltó el signo de más en la primera ecuación que puso? No, porque es menos 1 por... ¿Es por o más? Ah, no, pero no más. Ah, no, pero es al revés. Ahí tengo. Para poner más lo mismo. Entonces, menos... Perdón, es al revés. ¿Qué me está diciendo? 1 menos lo que me salga de acá. Si es un valor menor a esto, a la velocidad de luz, me va a salir .980.000 positivo siempre. Pero si llego a la velocidad de luz, mi valor va a ser imposible. Uno dice, en las matemáticas sí, pero en la realidad no. Lo que pasa es que esta ecuación sale de la realidad, no sale de las matemáticas. Es importante. Entonces, con eso me quiere decir que la velocidad de luz va a ser mi punto de apoyo, que yo no puedo superar. Si supero la velocidad de luz, ¿qué va a pasar?
Por ejemplo, viajo 2 veces más rápido que la velocidad de la luz. Se convierte en uno. ¿Qué va a pasar? 1 menos 2. Y este error menos 1 no existe. Las raíces cuadradas negativas no existen. Entonces me dice, teóricamente, y la realidad, porque así se me muestra, es imposible bajar. Einstein regresa a un realismo aristotélico. Esa es la idea. Aunque no lo dice claramente, pero él comparte la realidad aristotélica. Entonces me está diciendo, la realidad que me presenta así, yo no puedo ir en contra de ella. Luego presenta las matemáticas de Minkowski, que dice, bueno, tal vez en esas matemáticas sí, pero esas matemáticas ya están creadas con una segunda finalidad. Dice, las euclidianas siguen este esquema. Y puede ser que alguna matemática muy hiperbólica o rara pueda seguir este esquema. Ok, pero las otras, pues ellas son más construcciones que siguen otro esquema y otra finalidad. Y lo que Einstein proponía era un universo realista contra el círculo de Viena y mis compañeros Martínez que eran en contra. Esto es un espacio, un tiempo relativo, el principio de causalidad, situaciones locales, esto es, si aquí yo golpeo y el sonido impacta, va a ser en este lugar, en este momento aquí. Hay unos que dicen que no, que incluso va a tener una repercusión a millones de kilómetros de espacio, pero eso es medianamente imposible o difícil de probar. Se mete con ecuaciones más complicadas, pero esta es la parte importante. O sea, este es como su factor que le va a hacer base para poder decir la realidad es así y nadie la puede mover. Demuestra que no se puede viajar más rápido que la luz porque se sabe que si un cuerpo inercial dentro, si esta persona está viajando a medio kilómetro por día, no por hora, y el tren va a 50 kilómetros por hora, sabemos por física que la velocidad de esta persona se suma a la velocidad del tren y por lo tanto va a 1,5 km a la hora. ¿Qué pasa? El rayo de luz, dado que el tren también va avanzando, el rayo de luz tendría que ir más rápido, porque incluso va impulsado por la velocidad. Y se sabe que no, que el mismo rayo de luz impulsado por este tren que el proyectado por esta persona van a la misma velocidad por experimentos. Entonces dice, se comprueba que hay una constante en el universo y que el universo tiene constantes, no todo es caos, como a veces en la física cuántica se quiere decir. Y aquí brinco a la física cuántica, aunque no es parte de las obligatorias. Aquí brinco una excepción. Con el famoso principio de indeterminación de Heisenberg, que es, ese sí viene en los temas, y ya con eso yo creo que empezaría la otra parte. El principio de indeterminación de Heisenberg dice que no puedo conocer, o la forma popular en que se dice, no puedo conocer de un átomo, como se suele representar, de un electrón, yo no puedo conocer la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. Esto como que un filósofo dice, pues me viene exactamente igual, pero entiendo que incluso en ética, más de alguno ha tomado este principio para aplicarlo a la ética. ¿Qué significa que yo no puedo conocer su velocidad y su posición en este espacio? Espacio y tiempo. ¿Qué significa que yo no puedo conocer las dos cosas al mismo tiempo? Pone en crisis la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, la realidad existente y todo lo demás. Esto es un problema que el profesor Moreno llama problema ontológico. Una cosa es un problema epistemológico y otra cosa es un problema ontológico. Un problema epistemológico es aquel que yo no tengo las herramientas para poder conocer la transformación. ¿Por qué no puedo conocer que hay más chico que un fotón? Pues porque uso fotones para golpear cosas y saber cómo son. Entonces, si yo tengo esta medida para ver las cosas y la cosa que quiero ver es más chica que esta, mi problema es epistemológico porque no tengo la herramienta para ir más allá, más pequeño. Tengo que usar una herramienta que sea más chica que un fotón para poder conocer las partes del fotón. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Sí? O ¿cómo puedo saber que me rompió el hueso en 10 partes? Pues porque necesito unos rayos X que me hacen una radiografía y con eso. Entonces, si no tuviera los rayos X, mi problema es epistemológico, no tengo las herramientas. Pero,
Si digo que es un problema ontológico, significa que la cosa no me deja conocerla. La cosa nunca se me va a presentar. Por eso dice, yo no puedo conocer al mismo tiempo estas dos cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que no pertenecen al objeto. O sea, el objeto mismo es el que no se presenta. Y si presenta, se no significa frase que oímos en italiano, ¿no? Es un problema ontológico y Aristóteles. Einstein dice, no, el problema es epistemológico. No tenemos las herramientas para conocerlo. Al no conocerlo, no conozco su comportamiento y por lo tanto me dice, esto es un caos. Y como es un caos, si esto es el fundamento de la materia y después de los diversos grados de universos, entonces todo es un conjunto de caos. Y vamos a Kant. Como aquí es caos y aquí es caos, mi intelecto tiene categorías que me permiten ordenar este caos. Que me permite ordenar este caos y lo veo todo en X y bonito. Pero en sí es un caos. La cosa no se me va a presentar. Ahí está la relación y el problema fundamental. ¿Sí? Entonces eso es hasta Einstein. También ahí están las... Bueno, aquí ofrece un dibujito de las curvas gaussianas, una lectura para que no se pierdan. Y las explica más a fondo. De todos modos, en la conferencia que dejé de teoría de la relatividad de YouTube, ahí lo explica de una forma más o menos más divertida con dibujitos, para entender un poco más de la teoría por si alguien quiere profundizar. Porque